Vamos a seguir ahora con la crítica de la razón pura. Tenemos que terminar el comentario al prólogo de la segunda edición. Decíamos que no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. O sea, Kant pretende conservar las ideas tradicionales acerca de Dios, el alma y el mundo, pero cambiándoles totalmente el significado, convirtiéndolas en ideas prácticas. Ideas prácticas no son especulativas, es decir, no pretenden conocer lo que Dios, el alma, el mundo son, sino que son principios reguladores del obrar práctico. Esto se ve también más adelante en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura trata de las ideas trascendentales. En la segunda división de la lógica trascendental, la dialéctica trascendental. Aquí afirma que si el entendimiento es una facultad de la unidad de los fenómenos por medio de las reglas, la razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo principios. Nunca, pues, se refiere directamente a la experiencia o a algún objeto, sino al entendimiento, para dar a los múltiples conocimientos de éste unidad a priori por conceptos, la cual puede llamarse unidad de razón, y es de muy otra especie que la que el entendimiento puede producir. O sea, el entendimiento ya es a priori, pero se refiere a la experiencia posible. En cambio, la razón es superior al intelecto o al entendimiento y se refiere a los principios que regulan los principios. Las reglas que ponen en unidad los principios del entendimiento. Y por eso la razón es totalmente a priori. Acá hay un anticipo de lo que será después el idealismo, que se basa sobre la razón, y el entendimiento es inferior a la razón. En Hegel el entendimiento directamente será lo negativo. En cambio la razón es la que es dialéctica y por lo tanto la que coincide con la realidad, que es dialéctica y que no es otra cosa que la razón misma. Todo eso está preparado ya en Kant. Dice también, siguiendo la inspiración de la teología, de la metafísica anterior, que es la de Wolff, el sujeto pensante es el objeto de la psicología. El conjunto de todos los fenómenos, el mundo, es el objeto de la cosmología. La cosa que contiene la condición suprema de la posibilidad de todo cuanto puede ser pensado, el ser de todos los seres, es objeto de la teología. Así la razón pura da la idea para una doctrina trascendental del alma, psicología rationalis, para una ciencia trascendental del mundo, cosmología rationalis, y finalmente para un conocimiento trascendental de Dios, teología transcendentalis. Y aún el mero bosquejo de una u otra de estas ciencias no proviene del entendimiento, aun cuando éste
estuviera enlazado con el más alto uso lógico de la razón, es decir, con todos los raciocinios pensables, para progresar desde uno de sus objetos, fenómenos, a todos los demás, incluso los más alejados miembros de la síntesis empírica, sino que es solamente un puro y legítimo producto y problema de la razón pura. Aquí está lo esencial del tema. O sea, estas ideas de el alma, del mundo y de Dios, que son estudiados por la psicología, por la cosmología y por la teología, esto no pertenece al entendimiento y por tanto no tiene nada que ver con la experiencia. Pertenece a los principios que regulan las reglas de las ciencias. O sea, el conocimiento de estas ideas es totalmente a priori. Y no tiene otra función que una función formal. Son reglas de reglas, podríamos decir. Puede decirse que el objeto de una mera idea trascendental es algo de que no se tiene concepto, aun cuando dicha idea ha sido producida necesariamente en la razón, según sus leyes originarias. No se tiene concepto del objeto de la mera idea trascendental. La idea trascendental no tiene nada que ver con la realidad, ni tiene nada que ver con el objeto del entendimiento, que son los fenómenos. Por supuesto, la razón, no concluyendo nada, concluye nada sobre la realidad, concluye en antinomias propias de la razón, porque según los principios de la razón se pueden construir razonamientos que terminan en conclusiones opuestas acerca de Dios, del alma, del mundo. Son las famosas antinomias de la razón pura. La idea fundamental en el orden trascendental parece ser la idea de libertad, como ya indicamos anteriormente. Todo en el fondo se apoya sobre la idea de libertad, que es la que permite toda la construcción racional y por lo tanto la construcción a priori intelectual, que es la de las ciencias. La libertad, dice Kant, es una idea trascendental pura, que inmediatamente no contiene nada pedido a la experiencia, y de la cual, en segundo lugar, el objeto no puede ser dado de una manera determinada en ninguna experiencia, porque es una ley general, aún para la posibilidad de toda experiencia, que todo lo que sucede debe tener una causa, y por consecuencia, también la causalidad de la causa, que llega o comienza, debe también a su vez tener una causa, etcétera. Pero como en la relación de la causalidad no se puede llegar a obtener la totalidad de las condiciones, la razón se crea la idea de una espontaneidad que ella misma podía comenzar a tratar, sin que ninguna otra causa hubiera debido preceder para determinarla en la acción, según la ley del encadenamiento causal. Es notable que sobre esta idea trascendental de la libertad se funda el concepto práctico de esta libertad, y que es esta idea la que constituye en esta libertad el punto preciso de las dificultades que han rodeado hasta aquí la cuestión de su posibilidad.
La libertad en el sentido práctico es la independencia de la voluntad con relación a la sujeción de las pendientes de la sensibilidad. O sea, aquí Kant, hablando de la libertad, admite que la libertad en sentido práctico se funda sobre la idea especulativa de libertad. Aquí entonces pareciera que se invierte el orden, porque en lo que hemos visto hasta aquí, lo práctico es lo que determina lo teórico. Ahora, en realidad lo que sucede es que esta idea trascendental de la libertad es también práctica. Es como una especie de metapráctica, una práctica superior. Y en este contexto hace una afirmación muy contundente: si los fenómenos son cosas en sí, no hay sitio para la libertad. Porque si los fenómenos son cosas en sí, entonces dependen de la causalidad, que Kant entiende de una manera muy primitiva, como acción física de una cosa sobre otra. Aquí también hay un anticipo del idealismo. Si los fenómenos no son para nosotros sino lo que son de hecho, a saber, no unas cosas en sí, sino simples representaciones que se encadenan siguiendo leyes empíricas, es preciso entonces que tengan causas que no sean los fenómenos. La causa está fuera de la serie. El efecto puede pues ser considerado en relación a la causa inteligible como libre y al mismo tiempo en relación a los fenómenos como una consecuencia de estos fenómenos según la necesidad de la naturaleza. Aquí se ve muy claramente cómo el punto de referencia absoluto es la libertad. Si los fenómenos no corresponden a cosas en sí, es porque de otra manera no hay sitio para la libertad, no se puede afirmar la libertad. Aquí también tenemos un idealismo muy claro. O sea, el único modo de conciliar la naturaleza con la libertad, que quiere decir las ciencias empíricas con la moral, es eliminar la unión de la cosa en sí con los fenómenos y quedarse con los fenómenos. La razón, o mejor, la inteligencia no llega más que a los fenómenos. La razón está detrás de la inteligencia regulando su operación a partir de la idea de libertad, que como dirá Hegel después, será la idea absoluta. La idea absoluta en Hegel es la idea de libertad. A propósito de estas ideas que no alcanzan la realidad, tenemos expresiones que después van a pasar, especialmente a Heidegger. Dice: la teología trascendental o sueña con derivar la existencia de un ser supremo, de una experiencia en general, sin determinar nada de lo más indispensable del mundo al que pertenece, y entonces se llama cosmoteología, o se imagina conocer la existencia por simples conceptos, sin la ayuda de la menor experiencia, en cuyo caso se denomina ontoteología. Aquí tenemos el término que después pasa a Heidegger. Ontoteología. El término en Heidegger tiene origen kantiano. Presupone la teoría kantiana. Volvamos al prólogo de la segunda edición.
No puede admitir Dios la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que objetos de la experiencia posible. Y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. O sea, la única ampliación legítima de la razón es práctica, por vía práctica. Es decir, aplicar la idea de libertad. Si uno se queda con una ciencia configurada sobre la base de los fenómenos, esto no es posible. Y entonces desaparece la única verdadera metafísica, podríamos decir. La única metafísica que corresponde verdaderamente a lo que sería esa teología trascendental que se ocupa del Dios, del alma y del mundo. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe. Como hemos dicho, aquí no es la fe sobrenatural o la creencia sobrenatural, Glauben. Aquí significa una actitud moral. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe y el dogmatismo de la metafísica. Es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura. Es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Cuanto más dogmatismo, menos fe. Cuanto más fe, menos dogmatismo. Esto es la base de lo que después aparecerá como actitud propia del fenómeno denominado modernismo. El modernismo del principio del siglo XX, que fue condenado por Pío X, especialmente en la encíclica Pascendi, de 1907, el modernismo se basa sobre la gnosiología kantiana. Es decir, cuanto más verdades determinadas, menos fe. Cuanto más fe, menos verdades determinadas. Esas verdades determinadas son tanto las verdades de orden sobrenatural cuanto las verdades de orden natural, filosófico. La base del modernismo es la filosofía kantiana. Así pues, no siendo difícil, con una metafísica sistemática, compuesta según la pauta señalada por la crítica de la razón pura, dejar un legado a la posteridad, no es este un presente poco estimable. Basta comparar lo que es la cultura de la razón mediante la marcha segura de la ciencia con el tanteo sin fundamento y el vagabundeo superficial de la misma sin crítica. O advertir también cuánto mejor empleará aquí su tiempo una juventud deseosa de saber que en el dogmatismo corriente, que inspira tan tempranos y poderosos alientos, ya para sutilizar cómodamente sobre cosas de que no entiende nada y en las que no puede, como no puede nadie en el mundo, conocer nada, ya para acabar inventando nuevos pensamientos y opiniones sin cuidarse de aprender las ciencias exactas. Pero sobre todo se reconocerá el valor de la crítica si se tiene en cuenta la inapreciable ventaja de poner un término para todo el porvenir a los ataques contra la moralidad y la religión,
de un modo socrático, es decir, por medio de la prueba clara de la ignorancia de los adversarios. Bueno, aquí el argumento de Kant es muy rebuscado. Él pretende que con esta crítica de la razón pura se va a defender la moralidad y la religión. Ahora, se defiende la moralidad y la religión afirmando que lo que dice la religión no tiene fundamento teórico, sino solo práctico. Aquí la moralidad se identifica con la religión verdadera y se la distingue de la religión falsa, que para Kant está identificada con la que se basa sobre el conocimiento teórico y busca el conocimiento teórico. Para Kant, metafísica y religión es lo mismo, cuando están interpretadas en sentido teórico. Ninguna de las dos tiene fundamento. Metafísica y religión tienen fundamento solamente en sentido práctico. Pero entonces no dicen nada acerca de una realidad externa o distinta de la mente, sino que expresan simplemente las leyes de la mente, cuyo fundamento último es la idea de libertad, que es una idea práctica, aunque aquí sorprendentemente, como hemos visto en el texto anterior, esta idea práctica tiene fundamento teórico, que es el que, como dijimos, tomará luego Hegel. Después, pues alguna metafísica ha habido siempre en el mundo y habrá de haber en adelante, pero con ella también surgirá una dialéctica de la razón pura, pues es natural a esta. Después, el primer y más importante asunto de la filosofía, quitarle todo influjo desventajoso de una vez para siempre, secando la fuente de los errores. Hay que eliminar de raíz la metafísica y la religión, entendida en un sentido de la metafísica. Esto es la tarea de la crítica de la razón pura. Lo que pretende Kant es fundar una nueva concepción de la religión que se identifica con la moralidad. Y la moralidad está basada sobre la idea de libertad, sin ningún dogma, que quiere decir sin ninguna verdad teórica. Tras esta variación importante en el campo de las ciencias y la pérdida que de sus posesiones hasta aquí imaginadas tiene que soportar la razón especulativa, todo lo que toca al interés universal humano y a la utilidad que el mundo ha sacado hasta hoy de las enseñanzas de la razón pura, sigue en el mismo provechoso estado en que tuvo siempre. O sea, la pérdida alcanza solo al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de los hombres. Siempre es el aspecto práctico el que prima y el que determina la utilidad de la ciencia. La utilidad no se pierde, lo que se pierde es la ciencia como teórica. Y eso afecta a las escuelas, es decir, a las universidades, aunque parece aquí haber una sutil referencia a la escolástica, con la palabra escuela. Yo pregunto al dogmático más inflexible si la prueba de la duración de nuestra alma después de la muerte, por la simplicidad de la sustancia, si la de la libertad de la voluntad contra el mecanismo universal, por las sutiles y impotentes distinciones entre necesidad práctica subjetiva y objetiva, si la de la existencia de Dios por el concepto de un ente realismo, de la contingencia de lo variable y de la necesidad de un primer motor, han llegado jamás al público después de salir de las escuelas y han tenido la menor influencia en la convicción de la gente. O sea, dice, todos estos razonamientos teóricos para la gente no sirven. La gente no se convence de que Dios existe por la prueba de la existencia de Dios, etc.
Si esto no ha ocurrido, no puede tampoco esperarse nunca por lo inadecuado que es el entendimiento ordinario del hombre para tal sutil especulación. Si en cambio, a lo que se refiere al alma, la disposición que todo hombre nota en su naturaleza, de no poder nunca satisfacerse con lo temporal como insuficiente para las disposiciones de todo su destino, ha tenido por sí sola que dar nacimiento a la esperanza de una vida futura. Si en lo que se refiere a la libertad, la mera presentación clara de los deberes en oposición a las pretensiones todas de las inclinaciones, ha tenido por sí sola que producir la conciencia de la libertad. Si finalmente en lo que a Dios se refiere, la magnífica ordenación, la belleza y providencia que brillan por toda la naturaleza, ha tenido por sí sola que producir la fe en un sabio y grande creador del mundo, convicción que se extiende en el público en cuanto descansa en fundamentos racionales, entonces estas posesiones no solo siguen sin ser estorbadas, sino que ganan más bien autoridad, porque las escuelas aprenden, desde ahora, a no preciarse de tener en un punto que toca el interés universal humano, un conocimiento más elevado y amplio que el de la gran masa. Para nosotros dignísima de respeto, puede alcanzar tan fácilmente y alimentarse, por tanto, a cultivar tan solo esas pruebas universalmente comprensibles y suficientes en sentido moral. O sea, el hecho de que se despoje al pensamiento teórico que está en las universidades, en las escuelas, de la pretensión teórica, no afecta para nada la vida práctica de la masa, porque la masa no entiende de esas sutilezas y tampoco le sirve. En cambio, la filosofía que propone Kant sirve para la masa, porque es práctica. O sea, al mismo tiempo que elimina la ilusión que es la metafísica y la religión. Citamos un libro de Freud que se llama El porvenir de una ilusión. La ilusión es de la religión. Entonces, eliminando la ilusión nos quedamos con la razón. Y quedándonos con la razón, favorecemos el uso práctico. No solamente en sentido elevado de la gente elitaria, sino en el sentido masivo de la gente del pueblo. Y dice Kant, para la gente del pueblo queda vigente la cuestión de la vida futura, la de la libertad y la de Dios. Y para la gente del pueblo no interesa mucho saber si Dios, la libertad y la vida futura existen. Lo importante es que el pueblo se regule según estas ideas para que obre bien, moralmente. O sea, la religión tiene una función práctica para el pueblo. Es una especie de moralidad inferior al nivel racional, porque contiene elementos sensitivos que son los que mueven al pueblo. Todo este planteo es profundamente iluminista. Es muy típico del siglo XVIII. Ciertas manifestaciones, por supuesto, del siglo XVIII, no todo el siglo XVIII, porque hay una cultura tradicional en el siglo XVIII, de raíz católica, en los países católicos, que por lo menos convivía con las ideas iluministas, por ejemplo, en Francia. En Alemania el iluminismo se combina con el protestantismo. En Francia, en cambio, el iluminismo no se combina con el catolicismo. La variación, entonces, el cambio, el giro copernicano que propone Kant, se refiere pues solamente a las arrogantes pretensiones de las escuelas. Dice Kant, esta supresión del uso teórico de la razón es humilde, y mantener el uso teórico es arrogante o orgulloso porque pretende una superioridad que es ficticia.
La variación se refiere pues solamente a las arrogantes pretensiones de las escuelas, que desean en esto, como hacen con razón en otras muchas cosas, se las tenga por únicas conocedoras y guardadoras de semejantes verdades, de las cuales sólo comunican al público el uso y guardan para sí la clave. Sin embargo, se ha tenido en cuenta aquí una equitativa pretensión del filósofo especulativo. Este sigue siempre siendo el exclusivo depositario de una ciencia útil al público que la ignora, a saber, la crítica de la razón, que no puede nunca hacerse popular, pero tampoco necesita hacerlo, porque así como el pueblo no puede dar entrada en su cabeza como verdades útiles a los bien tejidos argumentos, de igual modo nunca llegan a su sentido las objeciones contra ellos, no menos sutiles. En cambio, como la escuela y asimismo todo hombre que se eleve a la especulación cae inevitablemente en argumentos y réplicas, está aquella crítica obligada a prevenir de una vez para siempre, por medio de una investigación fundamentada de los derechos de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano ha de sentir el pueblo por las discusiones en que los metafísicos y como tales también al fin los sacerdotes, aunque en alemán usa la palabra los espirituales, que puede referirse también a los pastores, juntamente con los sacerdotes. Entonces, las discusiones en que los metafísicos y como tales, al fin los sacerdotes o espirituales, sin crítica se complican irremediablemente y que falsean después sus mismas doctrinas. Aquí aparece de nuevo el carácter iluminista más clásico, o sea, la religión, así como está establecida, perturba la vida del pueblo. Hay que racionalizar la religión, que es lo mismo que la metafísica. Los sacerdotes son metafísicos, los espirituales son metafísicos. Y aquí de nuevo Kant parece volver a la concepción tradicional, porque dice: sólo por medio de esta crítica pueden cortarse de raíz el materialismo, el fatalismo, el ateísmo, el descreimiento de los libres pensadores, el misticismo y la superstición, que pueden ser universalmente dañinos. Finalmente también el idealismo y el escepticismo, que son peligros más para las escuelas y que no pueden fácilmente llegar al público. Es decir, Kant se presenta como el paladín de la ortodoxia contra todas estas deformaciones. Ahora, su ortodoxia es una transformación práctica iluminista de todo lo que sostuvo el pensamiento tradicional. Y ahora se ocupa de los gobiernos, cómo los gobiernos tienen que establecer la educación para que sea práctica y para que le sirva al pueblo. Si los gobiernos encuentran oportuno el ocuparse de los negocios de los sabios, lo más conforme a su solícita presidencia sería, para las ciencias como para los hombres, favorecer la libertad de una crítica semejante, única que puede dar a las construcciones de la razón un suelo firme, que sostener el ridículo despotismo de las escuelas que levantan una gran gritería sobre peligros públicos cuando se rasga su tejido, que el público sin embargo jamás ha conocido y cuya pérdida por lo tanto nunca puede sentir. Y de nuevo la concepción iluminista social: la ciencia tiene que servir para el pueblo. Si se destruye
la construcción especulativa de las escuelas, el público no pierde nada. Lo mejor es favorecer la crítica, que no es otra cosa que un ejercicio de la libertad. Por eso dice, favorecer la libertad de una crítica semejante. La actitud especulativa, únicamente válida, es ejercitar la libertad de la crítica. Ahora, esta libertad de la crítica, ¿qué lleva? A un uso práctico de la razón, que no es otra cosa que organizar toda la razón, racionalidad, en torno a la idea de libertad, que es lo que hemos visto en muchas derivaciones del pensamiento filosófico posterior, de maneras diferentes, hasta el posmodernismo. La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, pues ésta ha de ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa por principios a priori, seguros, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de salir adelante solo con un conocimiento puro por conceptos, el filosófico, según principios tales como la razón tiene en uso desde hace tiempo, sin informarse del modo y del derecho con que se llega a ellos. O sea, aquí Kant, de nuevo, manifiesta que toda ciencia es a priori. Toda ciencia es a priori. Y como es a priori, tiene principios seguros que no dependen de la variabilidad de lo sensible. Para esto, para mantener una verdadera ciencia a priori, hay que dejar de lado el conocimiento tradicional, dice aquí explícitamente. Los principios que la razón tiene en uso desde hace tiempo. El uso tradicional es dogmatismo. Dogmatismo es, pues, el proceder dogmático de la razón pura sin previa crítica de la propia facultad, sin previa crítica de su propia facultad. Esta oposición, por lo tanto, no ha de favorecer la superficialidad charlatana que se otorga el pretencioso nombre de ciencia popular, ni al escepticismo que despacha la metafísica toda en breves instantes. La crítica es más bien el arreglo previo necesario para el fomento de una bien fundada metafísica, como ciencia que ha de ser desarrollada por fuerza dogmáticamente, y según la exigencia estricta, sistemáticamente, y por lo tanto conforme escuela, no popularmente. Exigir esto a la crítica es imprescindible. Ahora Kant vuelve a la metafísica, dice, con esta crítica se puede hacer la verdadera metafísica. Y aquí de nuevo se aleja de lo popular, dice que no hay que hacerla de modo popular, hay que hacerla sistemáticamente. Porque la metafísica tiene que ser totalmente a priori. Exigir esto a la crítica es imprescindible, ya que se obliga a llevar su asunto completamente a priori y por lo tanto a entera satisfacción de la razón especulativa. En el desarrollo de ese plan que la crítica prescribe, es decir, en el futuro sistema de la metafísica, debemos pues seguir el severo método del famoso Wolff, el más grande de todos los filósofos dogmáticos, que dio el primero el ejemplo. Hay que seguir el método de Wolff, que es un método racional. Ahora bien, hay que seguirlo a priori, totalmente a priori. En cambio, Wolff no fue totalmente a priori, ese es el
problema fundamental de Volt, para Kant. Volt dio el ejemplo de cómo estableciendo regularmente los principios, determinando claramente los conceptos, administrando severamente las demostraciones y evitando audaces saltos en las consecuencias, puede emprenderse la marcha segura de la ciencia. O sea, para Kant la ciencia tiene que ser absolutamente segura, absolutamente cierta, nada puede ser dudoso. Y para eso tiene que ser completamente a priori. Porque si depende de los sentidos, no es a priori, y cae en la variabilidad, cae en la mutación. O sea, la insistencia de Kant en el a priori es bastante impresionante, porque para Kant cualquier ciencia es a priori, quiere decir que las ciencias físicas, químicas, todo eso, las biológicas, todo es a priori. Y la metafísica también tiene que ser completamente a priori. Y la razón es más a priori todavía, porque todas estas ciencias se basan sobre el intelecto. Aquí Kant acentúa su afirmación de que esta metafísica es absolutamente cierta y durará para siempre, y es la única posible. Y ha dejado de lado todos los errores de toda la historia de la humanidad. Dice que su trabajo tiene que ser completado, nada más. A estos hombres de mérito que unen felizmente a la profundidad del conocimiento el talento de una exposición luminosa, talento de que yo precisamente carezco, abandono la tarea de acabar mi trabajo, que en ese respecto puede todavía dejar aquí o allá algo que desear, pues el peligro en este caso no es el de ser refutado, sino el de no ser comprendido. O sea, nadie lo puede refutar. De eso no hay peligro, el único peligro que hay es de no entender lo que dijo Kant. Nadie lo puede refutar porque Kant formula las leyes a priori absolutamente seguras y únicas de todo pensamiento posible. Y después dice que quiere realizar su propósito, que es publicar la metafísica de la naturaleza y la de la moralidad, como confirmación de la exactitud de la crítica de la razón especulativa y la de la práctica. O sea, estas metafísicas particulares o regionales, como diría Husserl después, son una aplicación de esta metafísica general. Entonces, si la metafísica de la naturaleza y la metafísica de la moralidad funcionan, eso muestra simplemente que todo lo que está dicho aquí es verdad. Hay una nota también en la cual intenta rechazar el idealismo. Ahora, el idealismo está entendido aquí en el sentido de Berkeley, el idealismo tradicional, no el idealismo evidentemente que va a venir después, que es el de Hegel. Por muy inocente que pueda ser considerado el idealismo respecto de los fines esenciales de la metafísica, y en realidad no lo es, siempre es un escándalo para la filosofía y para la razón universal humana el no admitir la existencia de las cosas fuera de nosotros, de donde sin embargo nos proviene la materia toda de los conocimientos, incluso para nuestro sentido interno. No admitir la existencia de las cosas sino por la fe. Y si a alguien se le ocurre ponerla en duda, no poder presentarle ninguna prueba satisfactoria. Si yo pudiera enlazar con la conciencia intelectual de mi existencia en la representación yo soy, al mismo tiempo que acompaña todos mis juicios y acciones del entendimiento,
al mismo tiempo una determinación de mi existencia por medio de una intuición intelectual, entonces no pertenecería necesariamente a esta la conciencia de una relación con algo fuera de mí. Ahora bien, cierto es que aquella conciencia intelectual precede, pero sin embargo la intuición interna, en que mi existencia puede tan solo ser determinada, es sensible y ligada a la condición del tiempo. Esa determinación, en cambio, por lo tanto, la experiencia interna misma depende de algo permanente que no está en mí, y por consiguiente que está en algo fuera de mí, con lo cual yo me tengo que considerar en relación. Así pues, la realidad del sentido externo está necesariamente enlazada con la del intelecto para la posibilidad de una experiencia en general. Es decir, yo me doy tan seguramente cuenta de que hay cosas fuera de mí que se refieren a mi sentido, como me doy cuenta de que existo yo mismo determinadamente en el tiempo. Ahora bien, ¿a qué intuiciones dadas corresponden realmente objetos fuera de mí? Que pertenecen, por tanto, al sentido externo y al cual y no a la imaginación son de atribuir. Esta es la cosa que tiene que ser decidida en cada caso particular según las reglas por las cuales se distingue la experiencia en general, incluso interna, de la imaginación. Y para ello siempre sirve de base la proposición de que realmente hay experiencia externa. Aquí el pensamiento de Kant es contrario a la explicación que está dada en el texto. Porque todo el texto se basa sobre el a priori. Aquí Kant, en cambio, trata de encontrar un método para probar que la experiencia de los sentidos corresponde a cosas que son externas. Ahora, esa prueba es una prueba racional de algo que no es racional. Con lo cual se sigue poniendo el problema de cómo se pasa de una cosa a la otra, de un conocimiento al otro. Y ese problema lo resuelve Hegel anulando el conocimiento sensitivo y convirtiéndolo en una etapa del conocimiento racional, llegando de esa manera al idealismo absoluto. Ahora bien, la base está en el mismo Kant, aunque Kant dice que es necesario combatir el idealismo en el sentido anterior, que en realidad está conectado con el idealismo en el sentido posterior. Está conectado justamente en el sentido de que desaparece el conocimiento de los sentidos. El idealismo anterior se relativizaba, el idealismo posterior desaparece conscientemente.